esa de un individuo, ¿sí? En cualquier actividad privada se denomina hacienda. Cuando ese conjunto de bienes y riquezas que el individuo posee, este, lo vamos a definir que es del Estado, vamos a decir que se llama hacienda pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pertenece a todos, porque es de todos. Es público porque es de todos, ¿sí? Y lo que o sea, en una persona, el concepto de hacienda es una coordinación económica de la actividad humana y de los bienes. Eso es lo que sería hacienda en general. Y cuando se trata de entes colectivos, como el Estado, la hacienda pública puede ser definida como la coordinación activa de bienes y personas y sobre todo para satisfacer las necesidades que son comunes, ¿sí? Acá nosotros tenemos que vamos a ver dos campos bien diferenciados: el campo político y el campo administrativo. El campo político, tal como decimos ahí en la filmina, es el elemento determinante. Bueno, vamos a ver en principio qué es el Estado, ¿sí? El Estado es una organización política muy compleja y fundamentalmente tiene dos campos: el político y el administrativo. El campo político es el elemento determinante de las aspiraciones de la sociedad, que deben ser satisfechas. Y el administrativo es el que debemos estudiar y que se utiliza para la gestión, para lograr la satisfacción de la comunidad. Y este campo administrativo es lo que comprende a la hacienda pública. En definitiva, entonces, y para dar una definición de hacienda pública, vamos a tomar, como les decía, originariamente las dos vertientes que nosotros tenemos. Esta, la del doctor Achabayán. El doctor Achabayán nos va a decir que es la coordinación económica activa de personas y bienes económicos con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo que los individuos no podrán atender aisladamente. Habíamos visto que el concepto de Estado es un concepto jurídico que es quien ha desarrollado toda una organización, es toda una organización que se ha desarrollado en base a normas, y donde la norma fundamental es la Constitución, que adopta un Estado. Ahora bien, la hacienda pública está inserta en el Estado la contiene, y la hacienda pública es toda la estructura toda la estructura administrativa que el Estado desarrolla justamente para llevar a cabo todo el proceso de satisfacer las necesidades comunes, que individualmente cada persona no podría realizar, porque bien como sabemos, la provisión de luz, la provisión de agua, la provisión de gas, el servicio de recolección de residuos, no se podría hacer en forma individual, ¿sí? Para todo ello, lo que se necesita es el desarrollo colectivo. Entonces, el Estado establece toda una estructura administrativa tendiente a procurar los recursos, ¿sí? A través de la cobranza de impuestos, tasas, contribuciones, tributos en general, a los fines de obtener los recursos necesarios para poder llevar adelante la prestación de todos esos servicios que le proporciona la comunidad y que trata de satisfacer las necesidades públicas. Lo que nos dice el doctor Achabayán es que la coordinación económica activa de personas, que son las que trabajan, son aquellas que trabajan adentro del Estado. Cuando habla de coordinación económica activa de personas, son todas aquellas que trabajan o que trabajamos. No nos olvidemos que la universidad está inserta dentro del Estado. También es una universidad pública que está inserta dentro del Estado. Los bienes económicos son aquellos bienes que posee el Estado con la finalidad de satisfacer las necesidades, son con la necesidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo. Esa conjunción de los agentes públicos y del patrimonio del Estado es para darle un nombre.
para que puedan entender de mejor forma qué es a lo que nosotros denominamos hacienda pública. Es la estructura administrativa que tiene el Estado para desarrollar los servicios públicos que presta a la comunidad. Ese es el concepto clásico que desarrolla el doctor Achabayán. Ahora bien, el doctor Lepera desarrolla más bien otro concepto que es ya el de la hacienda productivista, ¿sí? Que es la que consideramos ya más bien como la hacienda productivista. Y dice que la hacienda es una coordinación activa de personas y bienes que como resultado de la cual se producen bienes por lo que se satisfacen las necesidades humanas, públicas y privadas para lograr el bien común, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de las dos definiciones? Que Lepera nos habla de la producción de bienes y servicios que el Estado efectúa para satisfacer las necesidades comunes. O sea, lo sitúa el Estado como productor. La hacienda pública, entonces, precisamente es desde ese lado vista el Estado como productor de bienes y servicios que le brinda a la comunidad. Y es un concepto más moderno, porque ya veremos, cuando analicemos lo que es la nueva gestión pública, terminamos incorporando en el Estado una serie de herramientas más modernas tomadas de la actividad privada, donde se lo considera el Estado como un productor de bienes y servicios. Se incorpora la técnica de presupuesto por programa para trabajar precisamente en que el Estado, resaltando esa actitud o facultad del Estado de productor de bienes y servicios, no simplemente de un ente, ¿sí? De un ente que gasta dinero por cuenta de la comunidad, sino que produce bienes y servicios, ¿sí? Ustedes me van a preguntar, por ejemplo, bueno, en la universidad es fácil saber qué tipo de bienes se producen porque son la educación, los alumnos educados. Ahora bien, cuando hablamos de un órgano de control, ¿cuáles son los bienes que produce un órgano de control? Un órgano de control produce informes de auditoría y produce dictámenes. Y esos van a ser los productos terminales o los productos finales. Este, esta cuestión de la hacienda pública productiva surgió de ahora más o menos unos 20, 25 años, y que toma muchas herramientas de la actividad privada en la gestión y en la organización administrativa del Estado. Las grandes tendencias que hay actualmente, o sea, las tendencias más modernas, hablan del Estado con esta última definición, la definición que da el doctor Lepera. La del doctor Achabayán no podemos descartarla, ambas son importantes, pero nosotros nos inclinamos más este, hacia esta última definición. Eh, Ahora vamos a ver un poquitito cuáles son los elementos de la cita pública, ¿sí? Los elementos vamos a tener primero que como elementos estáticos y como elementos dinámicos. Por un lado, tenemos el sujeto. El sujeto es el Estado. O sea, todos los empleados, todos los bienes que se coordinan para el desarrollo de la hacienda forman parte del Estado. La hacienda pública está dentro del Estado, ¿sí? O sea, el sujeto en especial de la hacienda pública es el Estado. Y aquí vamos a hablar de todos los empleados y todos los bienes que se coordinan para dar el desarrollo de la hacienda pública que forman parte del Estado. Luego vamos a tener lo que dice acá la materia administrada, o sea, el patrimonio del Estado. El patrimonio, ya lo sabemos nosotros por contabilidad, que es el conjunto de bienes que son los inmuebles donde se trabajan, los bienes muebles donde se desarrolla cada una de las tareas, el equipamiento, los equipos informáticos, en fin. Todo se utiliza para realizar el tercer elemento estático, que es la materia administrada. Ahora bien, la actividad, como nos dice acá, la actividad administrativa, la gestión administrativa, ya más bien es un elemento dinámico, porque la gestión administrativa es la que desarrolla el Estado.
los funcionarios o agentes. La finalidad, ¿cuál es la finalidad que tiene? Satisfacer las necesidades colectivas, es el objetivo que tiene el Estado a través de la... Este es un elemento Estado. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno, sigamos. Veamos un poquitito acá los que son los factores que influyen sobre las haciendas. Porque, bueno, la hacienda va a tener diferentes tamaños, va a tratar de diferentes formas de acuerdo a estos factores. Primero vamos a tener la población, es muy importante porque de acuerdo a la densidad, a la movilidad y al desarrollo de la población, vamos a tener una hacienda pública destinada a satisfacer las necesidades de la población. La hacienda pública destinada a satisfacer las necesidades de la población, y buena parte del crecimiento y desarrollo de la hacienda tiene que ver con la sociedad. La población en las cuales vamos a ver cuáles son las necesidades de esa comunidad. Hay comunidades que están mucho más desarrolladas social y culturalmente, que exigen una mayor cantidad de necesidades al gobierno que otras que no tienen el mismo desarrollo. Por ejemplo, el caso de lo que sería, que es muy diferente comparar lo que sería eh, la ciudad de Córdoba, el desarrollo que tiene la ciudad de Córdoba, con el desarrollo que puede tener algún municipio de esa misma ciudad, con algún municipio que podemos llegar a tener acá, el municipio de La Poma, ¿sí? Y veamos un ejemplo concreto, lo que son las necesidades de la comunidad, como ser la necesidad que le impuso al gobierno la sociedad de Tartagal de tener una universidad, ¿sí? De tener una universidad que se le impuso al gobierno provincial, y este luego lo trasladó a través de sus legisladores, y ellos después lo trasladaron a las autoridades de la universidad y luego al gobierno nacional, y así como se crea la sede de Tartagal, que ahora ya está en vías de convertirse en universidad, ¿sí? El factor geográfico, una cosa es una población con salida al mar, eso es el grave problema que tiene Bolivia, por ejemplo. Otra población que tiene paisajes turísticos bastante significativos, y otras poblaciones perdidas en la inmensidad de la mediterraneidad, o sea, están en medio, y que, bueno, no tienen algunas cuestiones turísticas tan provechosas como pueden ser otras. Nosotros, por ejemplo, en Salta, nos favorece, tiene un factor turístico muy importante y muy desarrollado, muy desarrollado. Y eso nos trae, es muy bonito, y eso nos va a traer, trae grandes regalías a la provincia, porque se desarrolló bastante el tema del turismo, ¿sí? Ahora vemos también el progreso tecnológico, que estamos viendo, que va a cambiar totalmente los modelos de trabajo y la forma de desarrollar de las haciendas públicas, y se está logrando nuevos sistemas de comunicación, como este que estamos teniendo nosotros, ¿sí? Antes no se concebía darse una clase sino en forma presencial, pero a partir de la pandemia se comenzaron a integrar todos estos sistemas y todos estos modelos de comunicaciones por vía virtual, ¿no? Los valores sociales. Esto es una cuestión muy importante, el tema de los valores sociales, porque cuando hay un muy buen desarrollo, donde hay un muy buen desarrollo de la ética y de la moral pública, van a estar muy bien desarrollados todos lo que son los valores sociales, ya que eh, los recursos que posee el Estado van a llegar a donde sean más necesarios. Y esto va a hacer que la hacienda pública sea mucho más eficiente. Por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca, constituyen países donde la corrupción es mínima, ¿sí? Y hay un mayor desarrollo precisamente del problema de la gente, que en cualquier otro estado sudamericano
y que sí tiene problemas de valores sociales, de valores morales, éticos y de corrupción. Las calamidades. Por ejemplo, el que tuvimos con la pandemia, que fue una calamidad, lo que nos sucedió. Este, Calamidades son todos aquellos episodios naturales que pueden generar una situación de emergencia bastante grave para una sociedad. También puede haber un terremoto, puede haber una guerra, que lleva a un periodo y a una situación de emergencia. Esta calamidad va a afectar inmensamente a la hacienda pública. Y si no lo veamos lo que está pasando con Rusia y con Ucrania en este momento. Porque ya el Estado tiene que hacer y tiene que redirigir sus esfuerzos hacia ciertas cuestiones como ser al tema, de la defensa. Las personalidades políticas, quienes conducen a un país, le dan una orientación determinada que puede tener un modelo de hacienda y que vamos a ver este, cuando veamos lo que son los diferentes tipos de Estado y a dónde estamos insertos nosotros, y allí vamos a ver bien directamente a qué tipo de modelo nos conduce. ¿Sí? Bueno, ahora veamos un poquitito lo que son las características de las haciendas públicas. Bueno, en primer lugar, por su duración, son ilimitadas en el tiempo, tienen regularidad, no tienen plazo de extinción, como en el caso de una hacienda privada, que es una hacienda privada que se crea por una X cantidad de tiempo y a la vez se crea por una X cantidad de tiempo y además eh, muchas veces no, para cumplir un fin determinado, ¿sí? Por la naturaleza del vínculo, hay un vínculo fundamental de legitimidad que le da a la hacienda pública que depende de una conducción política es quien, de alguna forma, establece los parámetros sobre los cuales se va a mover toda esa estructura administrativa. Entonces, la naturaleza del vínculo de la hacienda pública es de naturaleza política. Por la finalidad, como ya vimos, la finalidad y el objetivo es satisfacer el bien común. Por la conducción política, perdón, por la condición jurídica del titular, podemos decir que la condición jurídica es el derecho público. Es el derecho público que de alguna manera reglamenta la relación jurídica, ya que es el derecho público quien de alguna forma legisla y reglamenta el funcionamiento de la hacienda privada. Por la integración de los órganos del ente, podemos decir que es dependiente. O sea, ¿por qué? Porque todos los órganos son dependientes, ¿sí? O sea, vamos a ver cuando veamos los diferentes órganos que los componen, pero todos son interdependientes entre sí. Por la división del trabajo administrativo, hablamos de que es divisa, porque hay una división de trabajo bastante fuerte e importante en el Estado y que el Estado desarrolla funciones tremendamente heterogéneas. Ahora veamos un poquitito la diferencia entre las haciendas públicas y las haciendas privadas. La diferencia por la naturaleza, la hacienda pública es política, tal como veíamos, y la hacienda privada nos mueve, la naturaleza de la hacienda privada es económica, porque siempre persigue un bien, la naturaleza es privada porque, bueno, es económica y ya vamos a ver, ahora nos damos la finalidad. La finalidad es de la hacienda pública el interés público y en la hacienda privada es la rentabilidad o el propósito de lucro, ¿sí? Entonces, por eso es económico. Los tipos de producción son bienes y servicios divisibles o indivisibles. Hay servicios, ya vamos a ver también, hay bienes que son divisibles. Si nosotros necesitamos un servicio de salud,
Vamos a ir al hospital y es un bien divisible. Yo lo voy a recibir al servicio de salud. No obstante, cuando nosotros vamos a ver lo que es el servicio de seguridad, el servicio de seguridad es bien indivisible, porque nos protege a todos. Lo mismo que lo que sería el servicio de, de justicia, el de relaciones internacionales, es un servicio que se nos da a todos los individuos y no podemos dividirlo, no podemos dividir que yo recibo más, este, lo que sería un servicio de relaciones internacionales que el que recibe mi vecino. No, todos recibimos el mismo servicio. Por eso son invisibles. Y en la hacienda privada son bienes y servicios que se utilizan en el mercado. Se financian por medio del presupuesto. El presupuesto es quien determina cómo se van a asignar esos recursos que se obtienen de la parte, de la parte privada, cómo se los va a asignar, cómo se los va a asignar para las obtenciones de diferentes bienes. En cambio, la hacienda privada, el financiamiento es por la venta de bienes y servicios. Las normas jurídicas que la regulan, en el caso de la hacienda pública, es el derecho público y en la hacienda privada es el derecho privado. Por supuesto que acá, dentro de lo que nosotros hablamos de derecho privado, vamos a involucrar a lo que sería el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho penal, ¿sí? En cambio, acá nos vamos a relacionar con lo que sería el derecho penal, específicamente. Este, Ahora bien, el complejo económico argentino. Nosotros, por un lado, vamos a tener todo esto lo que es la hacienda pública, la cual se va a dividir en haciendas anexas de erogación, en haciendas anexas de producción, en entes interestaduales y en entes binacionales. Veamos un poquitito. Chicos, esto es lo que es la hacienda, ¿no? Nos estamos dirigiendo a lo que es la hacienda pública. No estamos hablando aún del sector público, ¿no? Esto es hacienda, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquitito, vamos a tratar de definir, de hablar, de definir, ¿sí? Hacienda central, allí se encuentran todos los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y también están los órganos de control, la Auditoría General de la provincia, el Ministerio Público y los entes reguladores, ¿sí? Es lo que sería la hacienda central. Las haciendas anexas tenemos, por un lado, los órganos descentralizados, y por otro lado las empresas productivas y sociedades del Estado. Y vamos a tener por otro lado lo que son los entes interestaduales o entes binacionales, ¿sí? Las haciendas privadas están dentro del complejo económico argentino. Las haciendas privadas, nosotros aquí vamos a tener este, las haciendas paraestatales, que son entidades en cuya administración tiene responsabilidad el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Ya sea porque son concesionarias de servicios públicos y pues son empresas privadas, pero pueden ser para estatales porque están brindando un servicio público. Como por ejemplo EDESA, Naturi, esta que no, la nueva concesionaria de la tierra de Gasnor, o sea, son otras haciendas que cumplen fines que, si bien es cierto, le competen al Estado, el Estado ha decidido asignárselo a otro tipo de haciendas, los ha tercerizado en otros tipos de haciendas, entonces se llaman haciendas paraestatales. Eh, Hay otro tipo de haciendas que también cumplen funciones paraestatales, como ser las corporaciones públicas, los sindicatos, las obras sociales, fundaciones e instituciones públicas, y luego van a estar las haciendas privadas, no paraestatales, que forman parte del sector privado de la economía, ¿sí? El kiosco que tengo acá en la esquina de casa, eso va a ser una hacienda privada, netamente que no tiene ninguna relación con el Estado.
no cumple funciones con el Estado. Sí, por supuesto que el Estado las regula a través de ciertas normas, más cobrándole tributo, viendo si venden comida, sometida a ciertas normas de farmacología, todo eso que ya sabemos, ¿no? Bueno, la hacienda central es el principal núcleo erogativo, ¿sí? Es el principal núcleo erogativo y allí están todos los entes de administración central que carecen de personería jurídica propia y patrimonio propio. Y cuando van a participar de un proceso judicial, esto quiere decir que no tienen personalidad jurídica propia, implica que cuando van a participar de un proceso judicial o son demandados por los individuos o entes privados, se lo demanda al Estado, porque los organismos que pertenecen a la administración central no tienen personalidad jurídica propia. Por ejemplo, todo lo que sería el Poder Ejecutivo provincial y toda la estructura donde están los ministerios, ¿sí? La administración central comprende el 85%. Todo está dentro de ella y comprende además los tres poderes y los órganos de control. O sea, el 85% de lo que sería la administración pública está dentro de la administración central. Tenemos los tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? Y además vamos a tener los órganos de control, que también están incluidos en lo que es Hacienda Central, ¿sí? Ahora bien, por cuestiones más bien operativas, existen lo que se llaman órganos desconcentrados, que tienen algún grado de independencia administrativa. El ejemplo más claro siempre fue la Dirección General de Renta. Después de la Dirección General de Renta, la Auditoría General perdón, la Sindicatura General de la Provincia también es un órgano desconcentrado, ¿sí? Es diferente de descentralizado. Estos son desconcentrados. Están dentro de lo que es la administración central, dentro de lo que es la administración central, pero tienen cierto tipo de independencia administrativa para trabajar. Los descentralizados ya es otra cosa, son entes autárquicos, tienen personalidad jurídica propia y patrimonio propio, entre otras características. ¿Cómo se van a definir a estos entes desconcentrados? Es cuando se asignan determinadas porciones de competencia a organismos dependientes del poder central, unidos a través del vínculo jerárquico, se les otorga cierto poder acotado de iniciativa y de decisión. Otro organismo desconcentrado en la provincia, otro sería la policía y el servicio penitenciario. Ustedes imagínense que el régimen del empleado de policía no es el mismo régimen laboral que puede tener el régimen de empleo público común. Entonces, la policía tiene otro régimen completamente diferente. Entonces, el servicio penitenciario también, ellos están a disposición y en disponibilidad de las autoridades cuando ellos lo necesiten. Por eso también ellos se retiran antes, en edades cumpliendo cierta cantidad de años de servicio, y es suficiente para poder retirarse. Ahora bien, las haciendas anexas son los organismos descentralizados que tienen personalidad jurídica propia, capacidad para administrarse, son creados por ley. Y miren, acá me paro y me detengo un poquitito, porque el caso de la Sindicatura General de la Provincia y la Sindicatura General de la Nación cumplen funciones casi idénticas, o sea, cuando veamos los organismos, cuando veamos el sistema de control, vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno. Tienen funciones casi idénticas, pero ¿qué decide que en la provincia la sindicatura general sea un desconcentrado y que en Nación sea un organismo descentralizado? ¿Saben lo que Profe, dice? Sí, disculpe, quedó en la filmina 10. sí, Ah, es que como vi que estaba hablando de las anexas. es que estaba por acá. No, no, no. Ah, perdón, sí, 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 sí. Yo me largué a hablar y no paré. Sí, sí, no paré. Está bien.
Está bien, está bien. Disculpe, está bien. Bueno, lo que les decía, que son creados por ley, las haciendas anexas que son creadas por ley, ¿y qué es lo que, qué es lo que decide de que sea un descentralizado o un desconcentrado? Lo que va a decidir esto es la norma de creación, ¿sí? Es la norma de creación. El legislador es el que decide si este organismo es un desconcentrado o es un descentralizado. Ahora, cuando veamos en el trabajo práctico, allí tenemos, en el trabajo práctico número 2, allí tenemos una serie de organismos donde vamos a ver cuáles son de ejemplos de organismos descentralizados y desconcentrados. Una hacienda anexa es, por ejemplo, el Instituto Provincial de Salud, y que el IPB también es una hacienda anexa, el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, que en caso de que haya alguna controversia, como no tienen patrimonio propio, se va a accionar en contra de ellos directamente, ¿sí? No es que van a accionar contra el Estado, ¿sí? Las sociedades anónimas, como en el caso del complejo teleférico, el tomógrafo, REMSA, todos ellos tienen, acciona en contra de ellos, directamente, y no en contra del patrimonio del Estado Nacional. Tienen capacidad de administrarse a sí mismos, porque tienen un directorio, una organización administrativa propia, que decide por su cuenta, y por eso se los denomina autárquicos, por la capacidad de autodenominar. Son creados por una ley que le confiere las atribuciones y las obligaciones. Y se van a regir por el derecho público y el derecho privado. Las haciendas anexas de producción son las que son empresas públicas y las sociedades del Estado, porque a ellas también le es aplicable la ley de las sociedades anónimas. Y en general, las sociedades del Estado son sociedades anónimas, con capital público, pero no dejan de ser una sociedad, ¿sí? Nosotros vamos a tener como ejemplo, en la provincia, vamos a tener nosotros como ejemplo en la provincia, como les decía, vamos a tener el complejo teleférico, el tomógrafo, RENSA, que es Recursos Energéticos Mineros Alta Sociedad Anónima. ¿Cuál más? Ah, no, los hospitales son desconcentrados. Bueno, vale, es que ya la vamos a ver la próxima clase. El patrimonio, como le decía, es estatal y están sometidas al control de la administración central, ¿sí? Eh, por el presupuesto, porque se tiene que aprobarles el presupuesto, y por la inversión que ellos hacen, la cuenta de inversión que ellos van a, ellos van a presentar, y por los actos que están sujetos al control de los actos administrativos, ¿sí? Ahora, bueno, veamos un poquitito estos conceptos que son muy importantes. ¿Qué es la autarquía? La autarquía es 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 la capacidad que tiene un organismo para administrarse a sí mismo. Eso es lo que es la autarquía, ¿no? Hablando de lo que es la descentralización de las funciones de la autarquía y la autonomía. Y la autonomía agrega a la característica anterior la capacidad para dictarse sus propias normas, dentro de un marco normativo superior general dado por un ente superior, ¿sí? Esa es la autonomía. Ese marco normativo general dado por un ente superior, estaríamos hablando de lo que sería la Constitución provincial y la Constitución nacional. Bueno, las haciendas conexas o paraestatales, que ya las estuvimos definiendo hace un rato, son las entidades en cuya dirección o administración tiene responsabilidad del Estado, y también
asociaciones del Estado con particulares. Eh, Ahora veamos un poquito de esto. Las haciendas conexas, a Chabayán las llama haciendas conexas, o también las llamamos como paraestatales, ¿sí? Son entidades privadas, son de naturaleza privada, su origen es privado, su capital es privado, son entidades cuya dirección o administración tienen responsabilidad del Estado, o bien son asociaciones del Estado con particulares. Es decir, son empresas que se asocian al Estado o son empresas privadas con garantías, privilegios, subsidios que son otorgados por el Estado o son concesionarios de servicios o de obras públicas. Son entes públicos no estatales, corporaciones públicas o fundaciones o instituciones públicas no estatales, entidades de interés público sin fines de lucro o instituciones privadas con beneficencia, ¿sí? ¿Sí? Con beneficencias culturales o similares. Ahora bien, veamos un poquitito ahora los diferentes tipos de Estado, ¿sí? Esto nosotros los diferentes tipos de Estado, voy a dar unos ejemplitos de esto, voy a dar unos ejemplitos de esto. Las empresas concesionarias de servicios o de obras públicas son aquellas empresas, por ejemplo, las empresas concesionarias de obras de servicio, es donde vamos a tener a EDESA, a Naturgy, que es la empresa de gas, los entes públicos no estatales, corporaciones públicas, vamos a tener los entes públicos son tipos de corporaciones. Por ejemplo, cuando nosotros nos afiliamos a un consejo profesional, estos van a ser entes públicos, ¿no? Y son corporaciones, son no estatales, pero son corporaciones públicas, ¿sí? Fundaciones o instituciones públicas no estatales, va a haber varias fundaciones, como por ejemplo JOPE, que es una fundación, entidades de interés público sin fines de lucro, bueno, tenemos varias entidades sin fines de lucro, entidades públicas sin fines de lucro, estas porque son haciendas conexas o paraestatales, porque el Estado de alguna forma las controla, las regula, las subsidia, las asiste económicamente en forma permanente, por eso tienen algo que ver con las haciendas, son haciendas conexas, ¿sí? O paraestatales. Instituciones privadas con fines de beneficencias culturales y similares. Y acá nosotros podemos incluir a lo que es la Universidad Católica, por ejemplo, la Universidad Católica, los colegios privados, porque al Estado siempre le va a resultar mucho más beneficioso, mucho más beneficioso darle plata a los colegios, darle plata, ayudarlo a los privados y que ellos se ocupen de la educación. Por eso es lo que hay tantos colegios y escuelas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Bueno, ahora veamos un poquitito, Profe, no, disculpe, sí, ¿cuál sería la diferencia entre entes paraestatales y las haciendas paraestatales? las diferencias entre los entes paraestatales son aquellos que no reciben subsidios y las haciendas paraestatales sí son, bueno,
subsidio o algún tipo de ayuda económica. Y las haciendas paraestatales son las que sí reciben, sí reciben. Y me van a preguntar, ¿por qué EDESA, los únicos entes paraestatales que hay, y que les puedo decir que existen, son los consejos profesionales? ¿Sí? Los consejos profesionales, porque ellos no reciben, ellos son los que mantienen, pero cumplen una función pública, cumplen una función pública. Ellos no reciben plata del Estado, porque el caso del Consejo de Contadores y de los ingenieros, la mantienen sus propios afiliados con la cuota que pagan y con las inversiones, con los cursos, con las inversiones que ellos hacen, pero ellos cumplen una función que es pública, que es pública. ¿Por qué? Porque es el Estado, y si no veamos la ley del ministerio, ustedes la tienen ya así subida a la plataforma, y así dice que quienes tienen la función de regular la matrícula es el Estado. Pero el Estado, mediante una ley, les ha delegado a estos consejos profesionales, consejos o colegios profesionales, para que ellos controlen la matrícula. ¿A quién mejor la va a controlar que los propios interesados? ¿Sí? ¿A quién más nos va a interesar? Ustedes ahora que están empezando, casi no van a haber cuestiones, pero a mí me ha tocado trabajar con ingenieros, gente que no se había recibido de ingeniero, y sin embargo, ellos decían me acuerdo de uno, que justamente yo cuando trabajaba en obra sanitaria, y que fue el que estuvo a cargo del distrito de obra sanitaria de allí de Tartagal, que es un distrito muy importante, y a través de una denuncia del Consejo de Ingenieros se determinó que este hombre no era ingeniero, porque nunca había presentado el título, y es cierto, venía con varias recomendaciones, había trabajado en otras en obras sanitarias de la nación y venía con varias recomendaciones. Y él dijo que era ingeniero, pero nunca presentó el título. Y a través de una denuncia del Consejo de Ingenieros, es que al hombre se lo intima, no lo puede presentar y bueno, tuvo que renunciar, o sea, dio la baja. Y eso, porque ¿quién más le importa? Y bueno, y también hay un montón de contadores que se hacen pasar por contadores y que no lo son, ¿sí? Que no lo son y que no han estudiado todo lo que están estudiando ustedes. Y bueno, y ellos por ahí liquidan impuestos, por ahí arman sociedades y todas esas cuestiones. Entonces ustedes van, hacen una denuncia al Consejo Profesional y ellos son los que se ocupan y tienen el poder de policía. Esos son los entes paraestatales. La función que cumplen, por eso son paraestatales, tienen una función pública, que es la de controlar y regular la profesión. En cambio, las haciendas paraestatales son aquellas que sí reciben plata del Estado. Y bueno, reciben plata. Ustedes me van a decir, ¿cómo está recibiendo EDESA? EDESA recibe y le cobra a ustedes y recibe además subsidio por la gente que no puede pagar. Y de acuerdo a los diferentes tipos de gobierno, ahora no está recibiendo ningún subsidio a través del Estado Nacional. Pero sí, en el gobierno anterior estaban las tarifas subsidiadas. Pero hay gente a la que no puede pagar la luz y tiene que tener, por ejemplo, una persona que no tiene vivienda propia, que es el caso sí, que cobra la mínima. Entonces, esa gente tiene la tarifa de luz hasta cierta cantidad no me acuerdo bien si son 100 megavatios, no me acuerdo si son 50 o 100, no me acuerdo, chicos, para que les voy a mentir, tienen subsidiado. Hasta eso ellos no pueden excederse de eso. Si se exceden, se pagan. ¿Sí? Bueno, por eso y no es que la empresa, al ser privada, se va a hacer cargo. No, no. Ellos presentan ante el ente regulador de los servicios públicos, el ente regulador les concede la exención y ellos les pasan el listado a EDESA y ellos a esa gente no le cobran, pero EDESA les paga, perdón, los entes reguladores, el Estado provincial, a través del ente regulador, paga por ese servicio. ¿Sí? Las obras, muchas veces las obras que se realizan para tener mayor electrificación, son obras que para tener mayor electrificación, ampliar las líneas, las hace el Estado Nacional. Bueno, no hablemos de lo que la venía haciendo, ahora, bueno, se cortó todo lo que es obra pública.
pero por eso es que están subsidiadas, por eso reciben subsidios del Estado, ¿sí? Entonces, todos ellos son haciendas paraestatales. Esa es la diferencia. Y el Estado únicamente puede controlarla por el subsidio que les da. Por ejemplo, el caso también que reciben algún tipo de privilegio. El caso del hotel Alejandro I es un caso específico que se hizo con desgravaciones impositivas. Todo ese hotel está hecho con desgravaciones impositivas. Esto era de un grupo económico bastante importante que era acá en Salta, que era el señor Marcos Levín, que ya falleció, entonces a él le otorgaron exenciones impositivas en las empresas que tenía, y además, con todo eso, con todas esas exenciones y desgrabaciones, él construyó ese hotel. Entonces, por todo eso, el Estado tiene todo el derecho de controlar, ¿sí? Este, hay, por ejemplo, algunas haciendas, yo me acuerdo cuando estuve una vuelta de auditoría en el Ministerio de Desarrollo Humano, que, por ejemplo, había unas asociaciones de jubilados, me acuerdo de este caso específico, que fueron a pedir que les dieran tablets para los ancianos, así les enseñaban, no, bueno, para la gente mayor. Entonces, no es que le dan la tablet, sino que le dan fondos para que ellos puedan comprar. Entonces, el Estado, a través de sus órganos, después puede ir y controlar que si esos fondos fueron asignados para comprar las tablets que estaban solicitando y se distribuyeron a quienes correspondían o las usaron los jefes para irse de viaje a Buenos Aires, o qué sé yo, no sé, o a cualquier otro lado, se de viaje. Entonces, eso es la asignación de que esos fondos se haya dado cumplimiento para lo que realmente cuál es el destino. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos un poquitito a lo que serían los diferentes tipos de Estado. Los diferentes tipos de Estado, eh, esto es, vamos a ver acá cuál es la relación que hay entre el Estado, la Hacienda y los servicios, o las variables que puedan tener respecto al funcionamiento de la hacienda pública dentro de distintos modelos de Estado. Pero tiene esto, nosotros lo sacamos a este cuadro de la contadora Lea Cortés de Trejo. Es una cuestión bastante didáctica para que se pueda entender de mejor manera y podemos observar los cuatro tipos y modelos de estados diferentes que tenemos, ¿sí? Primero, vamos a tener lo que es el estado gendarme. El estado gendarme es el estado más liberal que hay, que es el que pretende el presidente que tenemos llegar. No, él dice que va más, que se iría más allá, sino al modelo austríaco. Pero bueno, estos son los modelos tipos que tenemos, ¿sí? Es el Estado más liberal que hay, así prevalece la economía privada, su acción administrativa es simplemente como una garantía, el Estado gendarme actúa simplemente como policía es que controla, ¿sí? No es que anda con la policía, sino como policía hablamos de su control, que indica las funciones de las cuatro funciones que son indelegables. Una que es relaciones exteriores, justicia, seguridad y defensa exterior. Esas son las cuatro funciones indelegables del Estado. Este, o sea que son aquellos que nosotros llamamos servicios esenciales con necesidades absolutas. Y el Estado es un Estado consumidor. ¿Sí? Es un Estado consumidor, tiene una hacienda central, no tiene nada más, es un Estado muy chico, es una economía totalmente liberal,
y que en la realidad, en la práctica, este tipo de modelo gendarme no funciona. ¿Por qué? Porque surgió por allá en el siglo XVII, en los preceptos de Adam Smith, y que de alguna forma se establecieron los mundos desarrollados de aquella época de Europa y parte de América hasta el siglo XIX. Después, se dieron cuenta y se dieron cuenta que la libertad no alcanzaba, que la libertad no alcanzaba, y que era necesario, era necesaria cierta intervención del Estado, ¿sí? Porque para que una sociedad pueda llegar a una buena convivencia, también hace falta que haya igualdad, equidad, y que la libertad, dejar todo librado a que la actividad privada, a un campo de naturaleza, que obviamente servía a los más aptos y a los que no podían salir al mercado muy anticipadamente con respecto a la población, entonces cada vez había más ricos y cada vez había más pobres. Por lo tanto, surgieron otros tipos de Estado, ¿sí? Otro tipo de Estado, como el modelo altruista, el Estado gendarme, que ya no existe, mucho más altruista que el modelo del Estado gendarme, ¿no? Que ya no existe prácticamente ninguno hoy por hoy, sino, por ejemplo, todos nosotros, si no existiría un modelo de Estado altruista, no podríamos haber estudiado. Ni ustedes, ni yo, ¿sí? Porque pa- convengamos que pagar las universidades es una cuestión bastante alta, bastante cara, y yo en ese momento, mis padres no me podrían haber afrontado semejante gasto, ni yo tampoco con mis hijos, ¿no? Bueno, entonces así vamos a ver lo que es el Estado, vamos a ir a lo que es el Estado subsidiario, ¿sí? Este es el Estado gendarme y entramos en el Estado subsidiario. En el Estado subsidiario vamos a tener que la economía ya se acuerda en cierto tipo de subsidios, ¿sí? Este, y entramos acá en el Estado neoliberal, como se llama ahora, ¿no? Que es un liberalismo un poco más atenuado, donde la economía privada funciona con algunos subsidios. Hay garantía, pero también hay estímulos por parte del gobierno, ¿sí? No solamente hace de policía, sino también regula y subvenciona determinadas actividades. Es, además de consumidor, de Estado consumidor, también es regulador al mismo tiempo y tiene una hacienda central, pero también tiene haciendas anexas, en especial entes reguladores. Hay muchos entes reguladores que regulan e impulsan o auspician la formación de organizaciones no gubernamentales y haciendas paraestatales para hacerse cargo de los servicios y de la mayoría de aquellos servicios públicos y visibles e inclusive algunos servicios indivisibles que presta el Estado. Es el modelo típico, de alguna manera, que funciona acá en nuestro país y que funcionó mucho durante la época del menemismo, en la época de Macri y la tendencia en la que nosotros estamos pisando actualmente con el modelo de Milei, ¿sí? Bueno, luego después nos vamos a ir a lo que es el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, que es también conocido en las ciencias políticas como el Estado de Economía Social. Este fue el modelo que de alguna manera se impulsó en varios lugares del mundo y en Estados Unidos fundamentalmente a través de la teoría económica de Keynes. Y en Europa, que es donde más se desarrolló, y hubo muchos politólogos y muchos economistas que le dieron sustento teórico a este tipo de modelo, y hoy funciona en muchos países. Y en todos esos países donde se supone que están gobernados por una teoría política, una doctrina social política y social económica o social demócrata, como se la denomina. Acá hablamos de una economía que está subsidiada, se subsidian aquellos públicos más diferenciales,
precisamente para abaratárselos a la población, hay mucho más estímulo, el presupuesto es mucho más estímulo para el desarrollo, para apoyar, para ayudar a la pequeña y mediana empresa, se subvencionan algún tipo de servicios. Y el Estado ya no es tan solo un consumidor, sino que también es un redistribuidor de la riqueza. El Estado como redistribuidor de la riqueza. Saca a los que más tienen para dársela a los que menos tienen. Este, y bueno, funciona la Hacienda Central, haciendas anexas de todo tipo, también las empresas públicas y las haciendas paraestatales por un subsidio o por garantía. Ese Estado social de derecho tiene también un modelo más profundizado de economía mixta que se llama, y el Estado ya no es solamente consumidor, redistribuidor, sino que también es un Estado productor de servicios públicos, pueden estar tarifados, ¿sí? Ya sea tiene empresas públicas que cumplen con llevar adelante los servicios públicos y tienen además haciendas anexas paraestatales, haciendas interestaduales que son entre estados. El caso de Yacyretá es una empresa interestadual, ¿sí? Y haciendas multilaterales, ¿sí? Donde no tan solo hay dos interestaduales, dos estados, sino también entre los estados y entre los particulares. Y luego, por último, nos vamos a ir al Estado, que es el Estado socialista, que la economía es totalmente pública en el Estado comunista, no, el Estado socialista, perdón. eh, Hay un agente económico que es único, que es el Estado, pero que bueno, es una cuestión que viene fracasando, ¿no? Que ya fracasó en Rusia, Cuba es el único que se mantiene, y China tiene por ahí con sus connotaciones, ¿sí? Con sus connotaciones porque también es un Estado socialista, pero bueno, con grande injerencia del capitalismo. Hubo una época en la que en Rusia llegó a haber hasta 55 ministerios, ¿sí? Hasta 55 ministerios. Bueno, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Porque ya pasamos a otro tema, pero que es la administración pública. Esto un poquitito nomás y ya empiezo a descansar. Bueno, ahora vamos a ver qué es la administración pública. La administración pública, bueno, acá la definición que tenemos es que es aquella función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y espontánea de carácter subordinado a los poderes del Estado y que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro del orden jurídico establecido con arreglo a él. Yo lo que les puedo decir es que la administración pública es toda la estructura administrativa que asume el Estado para el cumplimiento de las funciones que le son propias. Es, por ejemplo, toda la cantidad de ministerios que tienen todos los organigramas que nosotros estudiamos y que vemos, ¿sí? Que están todos contenidos en el trabajo práctico número 1. Eso es lo que es la administración pública. El concepto es este, el concepto teórico es este. Yo lo que les puedo decir es que es toda la estructura administrativa que asume el Estado para el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien, veamos un poquitito. Cada gobierno, cada gobernador, cada presidente, tiene su propio modelo de Estado, su propio modelo. Acá lo que vimos fue en grandes, fue genéricamente, y ellos van a trabajar con la administración pública que ellos consideren conveniente, y para eso está definida en lo que es la ley del ministerio, la ley de ministerios provincial y nacional, ¿sí? Que las cuales no deben apartarse de lo que son las leyes marco, las leyes de fondo, y por otro lado, de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Desde un punto de vista formal, la administración pública es la entidad que administra organismos que hayan recibido las competencias y los medios necesarios, ¿sí? Las competencias son
que le ha sido asignada por medio de la delegación del voto de la competencia. Y los medios que se les otorga el poder legislativo, que es el poder político, donde estamos todos representados, y que le asigna al gobernante para que él, a través del presupuesto, para que él ejecutando el presupuesto pueda cumplir las funciones que le son propias al Estado y que era del bien común, ¿no? Y desde un punto de vista material, es la actividad administrativa y es la actividad de gestión. Es lo que yo les decía, toda la estructura esta para gestionar y para llegar al fin que es el del bien común. Los elementos que tiene la administración pública van a ser los medios personales o personas físicas que trabajamos, los medios económicos, que son principalmente los tributos, la ordenación racional o de los medios, cómo se organiza, cómo se ordena a estos son los diferentes organigramas que se aprueban, y que todo esto se aprueba mediante resoluciones, mediante decretos, mediante ordenanzas, ¿sí? Los fines y principios de la entidad administrativa que tiene, cuáles van a ser, qué finalidad tiene cada uno de estos organismos, y los principios que lo norman y que lo rigen, y la actuación que debe ser lícita dentro de una competencia del órgano actual. O sea, además de ser una actividad lícita, tiene que estar dentro de lo que compete a ese órgano. Nosotros estamos en el hospital Doña Tibia, mal del hospital Doña Tibia, puede, mal puede el hospital Doña Tibia dedicarse a comprar aviones, cumplir las funciones de aviación civil, ¿sí? El hospital Doña Tibia, o sea, es una actividad lícita y dentro de lo que le compete a la hora. Ahora veamos un poquitito cuál es la diferencia entre la administración pública y la administración privada. La administración pública tiene una base social, la administración privada tiene su base en individualismo, su fin es un servicio público, su fin es el fin de lucro, pertenecen al campo del derecho público, el otro, su régimen jurídico, está en el derecho privado. La estructura es muy compleja en la administración pública y no hay incentivo pecuniario. En la administración privada generalmente las decisiones las toma una sola persona y su estructura es mucho más sencilla, ¿sí? Los programas se cumplen en la administración pública de manera coercitiva, ¿sí? Y en la privada los programas pueden cumplirlo o no los destinatarios. Y las decisiones las toman en la administración pública un conjunto de personas, hay en la administración privada, todos los incentivos que existen son monetarios, nada más que monetarios. La nueva gestión, característica de la nueva gestión pública, que es lo que veíamos al principio, cuando hablábamos de la definición de la hacienda pública, de la de Chabayán y la de Lepera, acá en las nuevas características es que se gestiona por objetivo, se usa indicadores cuantitativos, que todo eso lo vamos a ver cuando veamos presupuestos del programa, el enfoque del Estado como productor de bienes y servicios públicos, hay una mayor disciplina presupuestaria, o sea, hay que ajustarse más a lo que decide el presupuesto, se utilizan los costos de los servicios públicos, ya se está trabajando mucho en Buenos Aires, sobre todo, que es donde ya lleva mucho tiempo la implementación de la ley de administración financiera, se determinan los costos de los servicios, usa la evaluación como instrumento para mejorar el proceso, se van evaluando ya las funciones que cumplen los órganos de control, no es una función de, de policía para, este, para buscar los errores,
sino que es más bien como retroalimentador de la acción, ¿sí? Es decir, no se llegó a este objetivo, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, ¿qué pasó? ¿Por qué no se compraron las vacunas a término? ¿Por qué no se hicieron suficientes campañas para que la gente venga a vacunarse? ¿Mm? ¿Por qué tuvimos después, no teníamos gente en la guardia del hospital para que atiendan a los enfermos? Bueno, eso es lo que se trata ahora. Y bueno, y el uso de incentivos en los salarios públicos. Eso todavía está un poquitito más atrás ahí, ¿sí? Y acá tenemos cuál es la bibliografía. Y bueno, con esto los dejo, chicos, para que si tienen alguna pregunta, ¿sí? Si que tienen alguna pregunta, pásenme una por WhatsApp. Y todo lo que están subidas, cada primera, chicos. Creo que están subidas, si no ya la vamos a, si no ya la vamos a subir, ¿sí? Sí, 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 yo Profe, creo que ¿la sí. bibliografía está disponible en la plataforma ya? No, la bibliografía no está disponible en la plataforma. La bibliografía está disponible. Ah, los libros, no. Los libros están en la biblioteca. No, no, esto nosotros no podemos subir los libros. Los libros son propiedades, es propiedad intelectual, ¿sí? Pero bueno, siempre le dejamos de dónde están. Lo que sí está son todo lo que son, es todo lo que son documentos de cátedra, ¿sí? Los documentos de cátedra, lo que son leyes, manuales, que dictan los diferentes organismos, sí está todo, pero los libros no, eso no podemos subir. Esos están en la biblioteca de la facultad, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿los PowerPoint como los de ahora van a ser subidos a la plataforma o no? Yo creo que ya están subidos. No sé, Ah, si no, bien. ya lo vamos a subir. Sí, 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 no hay Bien, problema. muchas gracias, profe. No, por nada. Profe, bueno, disculpe, en el momento de entregar los trabajos prácticos, ¿tienen que ser manuscritos o lo podemos hacer en la computadora y presentarlos y luego imprimirlos, bajarlos? Sí, los pueden hacer en la computadora, los pueden hacer en la computadora. Este, ya me voy a hablar con las otras profesoras porque ellas son las encargadas de eso. Ah, bien, profe, gracias. Pero bueno, si por ahí lo quieren hacer en computadora, creo que. Pero no, chicos, no es para que uno lo haga y todo el mundo lo esté copiando, no hay. El sentido de presentar los trabajos prácticos no es para que le doy, le paso el Word y lo imprimen. No, no, no. Es más que nada para que aprendan, para que pongan, lo hagan, lo desarrollen, aprendan. Queremos obtener otros resultados, ¿no? La materia es larga, es compleja. Ustedes ven, ponemos todo de nuestra parte y también queremos que ustedes la pongan de parte de ustedes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, ya seguimos en contacto, chicos, a través del WhatsApp, ¿sí? A través del WhatsApp y vemos, ¿sí? Bien, profe. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego, profe.